El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar, les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden tomar asiento, queridos hermanos. El texto bíblico del libro de Samuel hoy nos narra, queridos hermanos, trágicamente la muerte de Absalón, o la muerte trágica de Absalón. Hijos, hemos escuchado muchas veces, sobre todo en años atrás y por parte de los adultos mayores, que como vive, se muere, como se vive, se muere. Murió solo y murió en su ley. Se dedicó a perseguir al papá, y si el papá le da chico, lo había matado. Y el papá era el rey David. No tenía necesidad, pero aún así lo perseguía, simple y exclusivamente por una sed de poder, por querer quitar al papá del medio y reinar él. Es algo que nos sucede muy a menudo a nosotros los seres humanos, hijos de Dios, que no tenemos necesidad de quitarle nada a nadie, que no tenemos ni siquiera por qué estar anhelando lo que el otro tiene. Más bien deberíamos dedicarnos a disfrutar las bendiciones que todos hemos recibido de Dios, que Dios a todos nos ha regalado, pero no contentos con eso. Lo mismo sucedió en el paraíso. Adán y Eva no supieron disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había regalado y tenían que ir más allá. Dios les había regalado la posibilidad y la bendición de comer de todos los árboles que habían en el paraíso. Y Dios se había escogido uno para él. Uno de todos los demás. Pero ellos no quedaron contentos con poder disfrutar y comer de todos los demás árboles que habían, sino que querían comer del árbol que Dios había separado para él. Así somos los seres humanos. O sea, hijos, es una inclinación que tenemos como debilidad los seres humanos. Pero esta inclinación no la puso Dios. Esta inclinación viene por la concupiscencia del pecado, que es la estrategia del demonio. Pero nosotros, conscientes de que tenemos esa fragilidad en nuestra vida, tenemos que caminar conscientes de la situación, luchando por superarla, como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Dios. Hoy, queridos hermanos, vemos cómo persiguiendo al rey, al papá, Absalón encuentra la muerte. ¿Qué buscas? Y eso encontrarás. ¿Qué buscas? Y eso encontrarás. Realmente, pues, porque uno muchas veces dice, no, yo busco la paz, pero andas en pandillas, en grupos de chismes, en grupos de difamación, con personas que se inquietan por robarle la paz a las demás personas. O sea, tú en realidad no estás buscando la paz. Crees estar buscando la paz, pero estás siendo engañado y lo único que estás buscando es una inquietud constante en tu vida.
que tu vida viva inquieta, que tu vida viva en desasosiego, que tu vida viva en una ansiedad constante. Y ese no es el caso de los hijos de Dios. Conscientemente tenemos que buscar nuestra salvación y eso lograremos. Pero si no la buscamos consciente y realmente y no ponemos todos los medios que Dios nos ha regalado en pro de la salvación, no lo vamos a lograr. Vemos, queridos hermanos, que a pesar de que Absalón le tendió las trampas al papá, al rey David, para matarlo, Dios libró al rey de que eso sucediese. Pero ahora, queridos hermanos, que muere el enemigo número uno que tenía en su momento el rey David, el rey se acongoja, el rey siente dolor en su corazón. Obviamente, primero es su hijo y segundo, no era lo que quería el rey para su hijo. El rey David no era un hombre sanguinario como se lo gritaban ayer, era un hombre de paz, simplemente acudía a Dios para que lo defendiera, para solamente, hijos, defender la vida suya y la del pueblo. Hoy lo vemos como el dolor embarga el corazón del rey por el anuncio de sus súbditos de la muerte de su hijo Absalón. No la quería, no la esperaba, no la deseaba y en ese momento no creía que su hijo fuese a morir, sino que muy probablemente también esperaba la conversión de su hijo, que su hijo un día se acercara y le dijera: papá, perdóname las faltas, los pecados, la persecución contra ti, quiero servirte en adelante, como la historia del hijo pródigo. Pero no fue así, y es una situación, hijos, que sucede constantemente en el tiempo del Señor Jesús, a través de toda la historia y en el tiempo nuestro. Cuántos dolores de cabeza, cuántos dolores en el corazón nosotros como hijos hemos dejado en el corazón de una madre, de un padre. Cuántas veces unos padres luchando, entregando su vida por ti y por mí, por los hijos, han recibido desengaños, atropellos, malos tratos, difamaciones de los mismos hijos, engaños, robos de los mismos hijos. Conozco casos en los que los mismos hijos han dejado en la calle a los papás. Han tenido un bien, han construido un bien para que los hijos vivan y tengan un techo. Y tan pronto pueden los hijos, el enemigo los engaña y van corriendo a un lado a los papás. De pronto ya con alguna demencia senil los hacen firmar una escritura y les quitan todo. Y no les interesa que sus padres vayan a vivir a la calle, quienes todo lo hicieron por ellos. Entonces, hijos, vemos cómo es de complicada la vida del ser humano. Cometemos el pecado que no queremos cometer. Eso nos lo dice el apóstol San Pablo. Y vemos tranquilamente, queridos hermanos, en la historia del ser humano, cómo muchas veces le pagamos a quien nos ha hecho un bien, a quien nos ha dado la mano, a quien nos ha acompañado. Lo que nosotros tenemos que hacer
es reflexionar en esta historia del hijo del rey David, en esta historia que tan especialmente nos ha contado el profeta Samuel, la historia del rey David, para que reflexionemos, pensemos cómo nosotros nos vamos obstinando en unos compromisos que nadie nos pide. Nadie le había pedido a Absalón comprometerse en matar al papá, nadie. Se deja llenar de soberbia, de orgullo, deja la humildad por el amor al papá y se dedica a perseguirlo, enceguecidamente hasta solito encontrar la muerte. Que nosotros no seamos así, que nosotros no actuemos así, que pensemos un poquito más en nuestros comportamientos y le pidamos a Dios su luz, su guía, poder escuchar su palabra, que nos regale la sabiduría para saber tomar buenas determinaciones e ir en pro del Señor. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, vemos esta narración tan bonita donde el evangelista San Marcos nos cuenta dos momentos del Señor Jesús, dos milagros muy especiales del Señor Jesús. El primero es con Jairo, el jefe de la sinagoga. Sabíamos, queridos hermanos, y lo hemos escuchado durante todos estos días, cómo el evangelista San Marcos nos ha ido recordando quién es Jesús, contándonos todos esos milagros y esas liberaciones que Él ha ido haciendo. En el Evangelio de San Marcos estamos en los primeros años de la vida pública del Señor Jesús y nos va contando con hechos quién es Él. Expulsa demonios, tiene autoridad, los demonios se postran ante Él, no dialoga con el demonio, los expulsa inmediatamente, sana, libera, y hoy se encuentra con una situación bien particular, y es que el jefe de la sinagoga, donde no creían en el Señor Jesús, el jefe de la sinagoga que ya había llevado al Señor Jesús a predicar allí, sí creía en Él. Y su hija está muriendo. Se le acerca al Señor y le dice que por favor le ayude, que su hija se está muriendo. Y el Señor no tiene problema ante la fe de este buen hombre que con toda seguridad tenía como un estatus dentro de la sociedad de aquel momento, pero llega y se postra delante del Señor y de rodillas le grita: ayúdame, mi hija se está muriendo. Entonces el Señor Jesús inmediatamente le dice: no hay problema, vamos a sanar a tu hija. Y en el trayecto, en el camino hacia la casa donde estaba la niña, la casa de Jairo, donde estaba la niña, mucha gente se le fue uniendo, se fue juntando una gran romería, lo estrujaban, dice el texto bíblico. Pero hay algo particular, porque una mujer que llevaba 12 años de sufrir una enfermedad, una hemorragia, hijos, que se había gastado toda la fortuna luchando porque algún médico o alguien le pudiera sanar. Ella escucha que pasa el Señor Jesús, va y convencida, tenía la fe completamente firme. Yo le logro tocar la orla del manto, este bordecito dorado, le toco la orla del manto
y me voy a sanar. Como pudo, llegó y se metió entre la gente que apretujaba al Señor y le logró tocar la orla del manto al Señor. E inmediatamente el flujo de sangre paró. O sea, ella sintió que había quedado sana. El Señor Jesús, que todo lo sabe, que todo lo ve, que no importa que lo tengan ahí entretenido y rodeado de cualquier cantidad de personas, supo qué había pasado y lo expresa en el texto bíblico: salió fuerza de mí. Entonces se devuelve a preguntar quién lo había tocado. Pues me imagino, hijos, que la pobre mujer, al verse sana, estaba asustada, estaba estupefacta. Y al preguntar el Señor quién me había tocado, a lo mejor ella pensó que la iba a regañar. Entonces se queda por allá, oculta. Y los discípulos comienzan a regañar al Señor. Pero hombre, ¿ves cómo todo el mundo te estruja aquí? Y vas a preguntar quién te ha tocado. Sigamos. Pero él seguía mirando hacia atrás, a ver quién había sido aquella persona. Ella entiende qué es lo que quiere el maestro y se le acerca y dice el texto bíblico muy especialmente: se postra de rodillas y le confiesa todo lo sucedido. O sea, hijos, se postra delante del Señor, pide perdón por sus pecados y le cuenta al Señor el milagro que ha sucedido en ella. Entonces, hijos, maravilloso, porque esta mujer que se había gastado todo y que por ningún lado, por ningún motivo había logrado curarse, el Señor con tocarlo lo logra. Con tocar la orla del manto del Señor logra sanarse. Dios lo es todo. Ayer veíamos que nadie era capaz de detener al endemoniado, que nadie era capaz de encerrarlo, de contenerlo, que había roto cadenas, que había destruido cepos. Pero llega el Señor Jesús y Él sí tiene la fuerza y el poder para controlar al endemoniado. Hoy es una mujer que se ha gastado todo buscando la salud, buscando curarse, pero nadie ha sido capaz, solo Dios. Y Dios la sana. Y continúa el caminar del Señor, porque el caminar del Señor todos los días es nuevo y es diferente. Y continúa hacia la casa de Jairo. Allí encuentra a la niña que ya ha muerto. La toma de la mano y pronuncia las palabras Talita Cumi, que significa levántate, niña. Contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Otra vez que el Señor ayer, hoy en la primera parte del texto y en la segunda parte del texto nos demuestra que Él es el Dios de la vida y de la muerte, que Él tiene el poder para resucitar, para dar la vida espiritual, confesando los pecados, confesando todo lo que nos ha sucedido. Y es capaz de dar la vida a quien haya muerto, espiritual y físicamente. A ese Señor Jesús, que es capaz de darnos la vida, yo le oro, yo lo predico, porque quiero que un día a ti y a mí nos devuelva la vida eterna.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.